Bienvenidos, somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de Ingeniería Química, asesorados por el ingeniero químico Everardo Antonio Feria Hernández, del grupo 4401. A continuación analizaremos un proceso de evaporación. El equipo alfa está conformado por Ángeles Almerón Omar, Bonilla Romero César Augusto, Cervantes Morales Talina Montserrat, Guzmán Castillo Claudia. El problema en un proceso de evaporación dice de la siguiente manera: se requiere concentrar una lejía en un evaporador trabajando continuamente a régimen permanente. La composición de lejía es 10% glicerina, 8% de hidróxido de sodio y el resto de agua. Se desea obtener 300 kg por hora de un concentrado que tenga 40% de glicerina. Calcule la cantidad de lejía necesaria a procesar, el vapor producido por hora y la composición completa del concentrador. A continuación tenemos un diagrama de proceso de evaporación en el cual tenemos una corriente 1, que esto es igual a la corriente 3 más la corriente 2. El balance general queda de la siguiente manera: el flujo másico de la corriente 1 es igual al flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3. Balance por componente de hidróxido de sodio, glicerina y agua. El hidróxido de sodio queda de la siguiente manera: flujo másico de la corriente 1 por su fracción de hidróxido de sodio en la corriente 1 es igual a flujo másico de la corriente 2 por su fracción de hidróxido de sodio en la corriente 2 de glicerina. Flujo másico de la corriente 1 por su fracción de glicerina en la corriente 1 es igual al flujo másico de la corriente 2 por su fracción de glicerina en la corriente 2 de agua. Flujo másico de la corriente 1 por su fracción de agua en la corriente 1 es igual al flujo másico de la corriente 2 por su fracción de agua en la corriente 2 más flujo másico de la corriente 3 por su fracción de agua en la corriente 3. Sustitución de datos. El balance general queda de la siguiente manera: flujo másico de la corriente 1 es igual a 300 kg por hora más flujo másico de la corriente 3. El balance por componentes queda de la siguiente manera, introduciendo las fracciones correspondientes y sus respectivos flujos máximos, dando así la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. En la ecuación 2 se despeja el flujo máximo de la corriente 1. En el balance general sustituimos el flujo máximo de la corriente 1, en el cual despejamos el flujo máximo de la corriente 3. En la ecuación 3 sustituimos el flujo máximo de la corriente 1 y el flujo máximo de la corriente 3, en el cual despejamos la fracción de agua en la corriente 2. En la ecuación 1 sustituimos el flujo máximo de la corriente 1 y despejamos la fracción de hidróxido de sodio en la corriente 2. Con estos resultados establecemos un simulador. Realizando un simulador en una hoja de cálculo en Excel, el problema nos da los siguientes datos. El flujo máximo de la corriente 2 es igual a 300 kg por hora. La fracción de glicerina en la corriente 2 es igual a 0.4. La fracción de hidróxido de sodio en la corriente 1 es igual a 0.08. La fracción de glicerina en la corriente 1 es igual a 0.1. Los datos que nos pide el problema es
el flujo másico de la corriente 1, el flujo másico de la corriente 3 y las fracciones de hidróxido de sodio y de agua en la corriente 2. Para calcular la fracción de agua en la corriente 1 ponemos es igual a 1 menos, abrimos paréntesis, la fracción de hidróxido de sodio más la fracción de glicerina en la corriente 1, esto nos da igual a 0.82. La suma de estas tres fracciones tiene que ser igual a 1. Proseguimos a calcular el flujo másico de la corriente 1. Ponemos es igual, abrimos un paréntesis, multiplicamos el flujo másico de la corriente 2 por la fracción de glicerina en la corriente 2 entre la fracción de glicerina en la corriente 1. Esto es igual a 1200. Proseguimos a calcular la fracción, el flujo másico de la corriente 3, que esto es igual a fracción de flujo de la corriente, fracción másica de la corriente 1 menos el flujo másico de la corriente 2, esto es igual a 900. Pasamos a calcular la fracción de agua en la corriente 2. Ponemos es igual, abrimos un paréntesis, otro paréntesis, ponemos la fracción, el flujo másico de la corriente 1 por la fracción de agua en la corriente 1 en la corriente 1, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, el flujo másico de la corriente 3 por la fracción de agua en la corriente 3. Cerramos paréntesis, cerramos otro paréntesis entre el flujo másico de la corriente 2. Esto es igual a 0.28. Proseguimos a calcular la fracción de hidróxido de sodio en la corriente 2. Ponemos es igual, abrimos paréntesis, M1, o sea el flujo másico de la corriente 1 por la fracción de hidróxido de sodio en la corriente 1, cerramos paréntesis, entre el flujo másico de la corriente 2. Esto es igual a 0.42. Con esto terminamos el problema y calculamos el flujo másico de la corriente 1, flujo másico de la corriente 3, sus fracciones entre corriente 2 de hidróxido de sodio y de agua. Pero para saber si realizamos correctamente nuestro simulador, introducimos otros datos. Por ejemplo, en el flujo másico de la corriente 2 introducimos, en vez de 300, 500. Y vemos que el flujo másico de la corriente 1 y el flujo másico de la corriente 2 cambiaron. Eso nos da a entender de que nuestro simulador lo realizamos correctamente. Y eso es todo.